tributarista para que nos ayude. Siempre hay que tener un tributarista amigo. Es como, viste, tenés que tener el médico amigo y el tributarista amigo a mano siempre. Diego Fraga, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Dominique? Caramba, cómo se ha extendido la fama de los tributaristas. Viste todo. Es como, yo te digo la verdad, prefiero tener un amigo tributarista que médico, porque la verdad que la salud va y viene. La parte tributaria acá es un lío. Bueno, a veces el bolsillo duele más que la salud. Duele más que la salud. A ver, Diego, contame un poco cómo queda la situación para el trabajador con esto de la ley bases que le han rechazado ganancias. ¿Qué pasa? Bueno, con ganancias, recordemos que hubo una reforma muy importante el año pasado que se le criticaba el tinte electoralista, donde se modificó muy drásticamente el impuesto a las ganancias y prácticamente todos aquellos trabajadores que están en relación de dependencia quedan sin pagar el tributo siempre y cuando ganen debajo de determinada suma, que son 15 salarios mínimos vitales y móviles. Y por encima de eso tributan 35% tasa flat. ¿Qué es tasa flat? Lo que se proponía del gobierno... Tasa flat y siento que es un café con leche. Un flat white. Flat es lisa, es todo 35%, es decir, no es gradual. No es gradual. Perfecto. Entonces, el gobierno, digamos, por las urgencias presupuestarias y por la presión de las provincias, presentó un proyecto para restituir el impuesto a las ganancias con una estructura que desde lo técnico es más razonable, por más que al que le toque el bolsillo seguramente no le va a gustar. No le gusta. Pero sí, la verdad que era mucho más progresivo, ¿no? Por decirlo, porque con la reforma que se hizo en la última etapa de Massa como ministro de Economía, candidato, los sectores que ganaban más en materia de empleados en relación de dependencia pasaron a no pagar un centavo y otros sectores tributan mucho más, por ejemplo los autónomos, ¿no? Que son siempre los grandes olvidados de este país. Sí. Y bueno, con el proyecto lo que se hacía era tratar de buscarle cierta progresividad, se empezaba a pagar desde bastante más abajo. Hoy en día se aplica impuestos para sueldos superiores a aproximadamente 2.340.000 pesos, que en junio con la actualización serían 3.514.000, y el proyecto traía un mínimo no imponible que puede decirse que quedó un poco atrasado, que es de 1.800.000 brutos de sueldo antes de los descuentos y 2.340.000 para casados con dos hijos. Lo que sí es que este proyecto no es que les pegaba directamente, no es que a partir de ahí ya le aplican la alícuota del 35, sino que se va a ir pagando gradualmente, con alícuotas que van de a poquito subiendo en función de los ingresos. Esto es algo que a los tributaristas nos parece que está bien, porque lo que se hizo con el impuesto fue muy desprolijo, y si bien muchos estaban contentos, pues obviamente quedaron fuera del alcance, dejaba un vacío. Además había un montón de impuestos mucho más distorsivos que como para tocar antes de ganancias para los empleados, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos, sí. Los derechos de exportación, hay un montón de el impuesto de sellos a nivel local, el ingreso bruto, que es el peor de todos, pero bueno, se tocó a nivel nacional porque tenía un impacto electoral muy directo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa situación, todavía sigue porque el Senado rechazó este cambio y veremos qué pasa en diputados, ¿no? Porque puedo volver a insistir con la mitad, con mayoría simple. ¿Puede aplicarse con solo diputados, por ejemplo? Sí, porque la mecánica parlamentaria implica que si hay una Cámara de Origen, que es diputados, y una Cámara Revisora, que es la de senadores. La Cámara de Origen aprobó esta parte del proyecto de ley general y la Cámara de Senadores lo que hizo fue borrar este título. Ahora vuelve a diputados, esto ya lo anunció el gobierno, y si insiste con mayoría simple, quedaría aprobado el proyecto.
Bien, interesante. Este dato yo no lo tenía. Pensé que caía y que no, o tenía que presentar otro en particular y se volvía a hacer todo de vuelta. Pero no, pueden No, tener. porque hay una interpretación, igual Dominique, te cuento que ¿Lo tomamos con pinzas? algunos constitucionalistas dicen, mira, si te rechazaron parte del proyecto no lo podés volver a tratar a lo largo de este año, y otros sostienen que en realidad fue una modificación del proyecto general, entonces sí puede volver a tratarse y el diputado puede pronunciarse, y si insiste con la sanción, siempre la Cámara de Origen es la que tiene, Claro. digamos, Va a depender mayor mucho acá. preeminencia. Tampoco es que como el gobierno de Milei no tiene mayoría en ninguna cámara, tampoco es que pueda traccionar, salvo que desde diputados junten un número interesante que sí tengan interés en particular en que salga la parte de quienes tributan ganancias desde los trabajadores en blanco, ¿no es cierto? Puede suceder eso. Ahora, sí. Mira, acá tenés muchas provincias que dieron un agujero muy grande fiscal por la aprobación de la ley de Massa, y que son los que impulsaron a que Milei presente este proyecto. Es decir, fue más a instancia de ciertos gobernadores como una prenda de negociación, sí, que por el propio gobierno, que sabía que fue claro. Porque Milei hasta votó a favor de la reforma de Massa. Claro. ¿Solo las provincias generan plata del impuesto a las ganancias? ¿Cómo son las provincias? ¿Las provincias solamente se generan plata por impuesto a las ganancias? No generan por otras las cosas. Provincias reciben fondos de toda la coparticipación, pero impuesto a las ganancias es uno de los más importantes, y después de la reforma perdieron muchos fondos, tanto nación como provincias. Entonces dice, bueno, ¿cómo lo solucionamos esto? Las provincias no quieren ajustar y dicen, no, restituirme el impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia. Claro. Y con el costo político que esto tiene para el gobierno, ¿no? Para un gobierno que dice que hay que bajar los impuestos. Que hay que sacar impuestos. Exactamente, y que votó a favor en su momento Milei siendo diputado. Ahora, te pregunto, tema monotributo, sí se aprobaron cambios. Eso parece interesante. Cambios. Yo los veo como muy positivos porque permiten, a ver, lo más importante de todo esto es que tanto para prestaciones, para venta de bienes como prestaciones de servicios, se establece un tope bastante más alto del que existe hoy en día. Hoy por hoy, si facturás más de 11 millones por año, quedás afuera del monotributo, pasás al infierno de los autónomos. Es un infierno. Porque es un infierno realmente, en comparación con cualquier otro régimen nacional. Y el proyecto eleva este tope a 68 millones, que es una cifra bastante más razonable y que permite inclusive permite una tranquilidad, porque el monotributo lo que hace es reemplazar el IVA, ganancias y seguridad social, con un pago mensual, que en las categorías más altas se eleva bastante, pero sigue siendo muchísimo más conveniente que estar en el régimen de autónomo. Claro. Y el que está autónomo y dice con estos montos, yo no me puedo volver a pasar a monotributo, ¿puede? Bueno, ahí hay que ver la situación particular de cada uno, porque los que fueron excluidos en los últimos 3 años, por lo menos en el proyecto se morfaron la posibilidad de que vuelvan a entrar. Espero que salga algún proyecto nuevo en el futuro que contemple esta situación, porque se han olvidado de estos. Pero si ha pasado 3 años desde que salió del régimen de monotributo, podría volver a entrar con el nuevo régimen. Inclusive los que ahora arrancan, o los que creo que es un régimen maravilloso, inclusivo de los trabajadores, que los saca de la informalidad. Porque imagínate, Dominic, que un independiente que de golpe está por facturar y pasarse del tope máximo, lo que hace que es o trabaja menos o esconde lo que no factura, que es muy común eso. Entonces, preferible tener a alguien dentro del sistema que siga pagando, aunque sea una cuota menor, pero
pero se va formalizando la economía. Yo creo que es muy positivo este cambio. ¿Seguimos mitad y mitad, podemos decir, de la economía formal e informal, o cambió algo? Sí, o pues por ahí más todavía, porque ¿Más que? la presión tributaria es más la informalidad y la formalidad, porque la presión tributaria en los últimos años, sobre todo los últimos 4 años del kirchnerismo, que ha sido violenta la presión fiscal, y esto hace que los trabajadores cada vez caigan más en la informalidad, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Si vos te fijás, la presión tributaria de provincias y municipios, y las provincias que han creado regímenes perversos mediante los cuales te hacen anticipar impuestos. Vos sabés que si te hacen depósitos en cuentas bancarias o por mercado, no quiero decir la marca, pero en las billeteras virtuales, te mete mano todos los fiscos, te mete mano el fisco nacional, te mete mano el fisco provincial, las provincias, el CIRCREV es un mecanismo estatal de saqueo que es vergonzoso y flojo de papeles también, pero como no hay mucha respuesta de la justicia, salvo casos aislados, se permite este saqueo que lleva a la mayoría de los trabajadores o negocios, emprendimientos pequeños, grandes, medianos, no grandes no, porque en general los grandes pagan, y los lleva a la informalidad. Así que venimos de años muy violentos en lo que es presión fiscal. Sí, no, eso sin duda. ¿Y qué pasó con bienes personales? ¿Qué es un bien personal? ¿Tengo un auto y lo tengo que pagar porque tengo un auto? Bueno, bienes personales es un impuesto que nace como impuesto a la riqueza hace muchos años, pero que se terminó transformando en un impuesto a la clase media hasta la clase media baja, ¿no? Porque te digo cómo queda, y se produjo una situación bastante fea con el rechazo del título de bienes personales que hizo el Senado. El diputado se había aprobado un nuevo proyecto que mejoraba mucho el impuesto. Es un impuesto que es muy criticado, que no existe en un montón de lugares. En la mayoría de los países no existe, ¿no? Hay muy pocos países que aplican este tipo de impuesto. La Argentina, como no, es uno de ellos. Y el efecto de la inflación hace que cada vez más personas queden alcanzadas por este impuesto. Algunos ni se dan cuenta, ¿no? Pero sin ir más lejos, ¿no? Hoy en día un patrimonio valuado en un poquito más de 27 millones, que son $33.000, queda alcanzado por el impuesto. Tenés una exención para la vivienda que es de 137 millones, y esto se elevaba con el proyecto, es decir, el mínimo no imponible se elevaba de 27 millones a 100 millones, y la exención de vivienda se elevaba de 137 a 350 millones. Bueno, ahora, pero ¿por qué algunos dicen bienes personales y esto que querían hacer de cambio favorecía a los ricos? ¿Ves que le dan a los ricos? Pero por esto me bueno, están diciendo $33.000, a los ricos, no a es de la ricos. clase media, a todos. Por eso, $33.000, que tenés un autito, una casita y ya te pasaste y tenés que pagar el impuesto. Bueno, está bien, si sacás la vivienda única, pero tenés un auto y un poquito de ahorros y ya está. Entraste en el impuesto. Y lo peor de este impuesto, que además de que es un impuesto que no permite deducir las deudas, es decir, si vos tenés, por ejemplo, $100.000 y debés $200.000, no importa, vos pagás sobre los 100.000 porque no te permite deducir las deudas. Es decir, por más que tengas más deudas que patrimonio, igual pagás el impuesto. Es un impuesto horrible, porque aparte se trata de bienes que en su momento ya pagaron impuestos. Si los tenés en blanco quiere decir que ya pagaste ganancias, pagaste IVA, pagaste todos los impuestos que había que pagar. ¿Por qué vas a agregarle un impuesto más? Bueno, porque los políticos quieren recaudar cada vez más, aunque este no es un impuesto que recaude demasiado, pero bueno. Y las alícuotas, que era lo que te decía, son altísimas. Van en su tramo más alto hasta 1,75%. Y si los bienes están en el exterior es del 2,25%, es decir, te come directamente el capital, y no estamos hablando de grandes fortunas ya, porque suponete una persona que ahorra hoy, aunque no todo el mundo lo haga, pero la gente joven puede abrirse una cuenta a través de internet,
Podés Claro. tener, por ejemplo, invertís en cripto, ¿no? En un Sí. exchange que está afuera, ¿no? Y si superás los montos, tenés que pagar el impuesto. Y te aplican una alícuota que es agravada porque es para bienes en el exterior. Este invento que ha hecho el kirchnerismo de que por tener los bienes afuera, o que considera que tener los bienes afuera, te aplica una alícuota que es bestial, 2,25%. Es el 2,25% de tus activos, De lo que que te está comiendo el capital. Y bueno, todo esto se venía a corregir con el proyecto nuevo, pero yo no sé por qué los senadores lo rechazaron, porque también acá con esto van a recaudar menos las provincias. ¿Por qué? Porque había un régimen de ingreso anticipado de bienes personales que le bajaba la alícuota si pagabas 5 años por anticipado. Esto eran fondos frescos para el gobierno nacional y para las provincias. Pero bueno, como volaron este artículo del proyecto, también. Se recauda menos. Salvo que en esto de pie. minoría, que me contabas por el tema ganancias, también se aplique. Puede pasar lo mismo, exacto. Puede pasar. Si los diputados dicen, che, mirá, acá los senadores se mandaron una macana, aprobémoslo con mayoría simple y espero que así pase, porque también esto, otro efecto colateral que tiene bienes personales es que atenta contra el régimen de blanqueo. El blanqueo de capitales, que el gobierno esperaba que tenga un mediano éxito, por lo menos. Ya es muy difícil decirle a la gente, che, ¿por qué no blanqueas? Mostrá tu capital, y le dicen, no, te van a cobrar 2,25% por los bienes que tenés afuera. No, ¿sabés qué? El que la tiene en negro, el que trabaja para afuera y que tiene una cuenta que no la declaró, dice, no, yo ni loco blanqueo. Entonces, ¿esto qué implica? Menor recaudación para el gobierno nacional, para las provincias, es decir, es como un tiro directo también a otra pata del paquete fiscal, que es el blanqueo de capitales. Exacto. Diego, ¿ves que hay que tener un amigo tributarista? Si no, uno no termina de entender las cosas. Así que bueno, estaremos esperando a ver si hay modificación en lo que pase en diputados y por ahí también se pueda sumar tema ganancias y bienes personales. Gracias. No, por favor, un placer, Dominique. Un placer, gracias. Diego Fraga, tributarista, charlando en Voy con Vos.